Estamos con Julián Londoño aquí en NextGen. Julián, cuéntanos de dónde nace NextGen hace 5 años. ¿Cómo nace NextGen? Bueno, la idea, como toda idea, obviamente empieza con un proceso de, en realidad queremos entrar al mundo de cannabis. Y esa es la primera pregunta que surge, porque esta industria, además obviamente es una industria interesante, es una industria que viene de un proceso de regulación donde el competidor mercado negro entras a crear un nuevo segmento, una nueva industria y tiene una regulación que es la que lo permite y nosotros fuimos los primeros que tomamos ventaja de ese lanzamiento de un nuevo orden donde el Estado lo que prohibía ahora lo que permite. Y la primera impresión que yo recuerdo cuando visito la planta y cada vez que la visito es lo que era antes y lo que es ahora. Cuando arrancamos Nexian, arrancamos con una visión de qué queríamos hacer. Queremos hacer un nuevo modelo de industria farmacéutica. Dice, ¿por qué quieres crear un nuevo modelo de industria farmacéutica? Básicamente, el nuevo modelo de industria farmacéutica es uno que se basa en una planta natural. Y cuando vemos todas las tendencias, todo el mundo sale de lo que serían los verticales, de los opiáceos, de todos los productos que cuando te generan un beneficio te crean 20 condiciones asociadas a ese beneficio y cuando tú ves ese modelo farmacéutico definitivamente no es el modelo farmacéutico que debería funcionar. Cuando tienes un producto que solamente te funciona para crear, digamos, si te crea te alivia una condición, te daña 5 condiciones y te crea un desbalance, porque en realidad no es el tipo de producto que quisiéramos mover. Cuando ves un producto natural, como es el cannabis, que tiene tanta capacidad de crear salud y de cambiar tus condiciones y de ayudarte a vivir con tus condiciones, que eso es lo que prácticamente funciona al final del día, fue eso lo que nos llamó la atención. Nos llamó la atención el crear un modelo farmacéutico que no dependiera básicamente del modelo tradicional de lo que sería creas un nuevo producto, lo llevas a un proceso de evaluación clínica, tardas 8 años y a los 8 años FDA te da un permiso para que el producto lo pueda utilizar pacientes y cuando descubrimos, espérate, bajo la regulación o el marco regulatorio que tenemos, yo puedo crear un producto y así lo hicimos, lo cultivamos, lo extraemos, lo concentramos, lo ponemos en cápsulas, lo ponemos en vapes, lo ponemos en un edible, lo ponemos en un método de administración y lo hicimos prácticamente en semana y media, 2 semanas. Hay productos que aquí hemos corrido en 3 días, 4 días y eso es lo que hace único, extraordinariamente único, este cero que tenemos en Nexian y el modelo farmacéutico aplicado al cannabis. Y es que nos libera de todos los procesos intermedios porque contamos con un producto que durante 4000 años o más ha demostrado que es seguro, que es safe. La peor condición o el peor efecto que puede lograr, nosotros lo llamamos HRS. HRS, ¿qué es HRS? Hambre, risa o sueño. Es una forma de ponerlo sencillo de que la condición peor, si fueras un extremo de sobredosificación, que excediera la capacidad de tu cuerpo de absorber THC, te va a dar sueño, te acuestas, estás 3 horas, te levantas, estás bien. A diferencia de otros productos farmacéuticos, una aspirina, más de 15 aspirinas que te comes te va a comprometer. Cualquier producto farmacéutico en exceso obviamente te va a tener una condición que te puede llevar al médico o te puede llevar hasta la muerte, que es la dosis letal. En el caso del cannabis no existe una dosis letal que te pueda causar una condición que te lleve a un hospital. Por lo tanto, partimos de una premisa, un producto extremadamente seguro para los procesos de consumo humano y le añadimos en nuestro modelo farmacéutico dosificaciones, que fue lo primero que hicimos, microdosificaciones, y empezamos a estabilizar y estandarizar a los pacientes. El paciente nuevo que llega al cannabis desconoce todo lo que es strains, todo lo que es terpenos, entonces tuvimos que llevar una forma sencilla. Nuestro primer modelo fue Active, Band y Relax. Te levantas, ¿qué necesitas? Algo que te active. Durante el día necesitas rebalancear tu sistema endocannabinoides, balance. Y al final del día necesito descansar, necesito dormir, te vas en relax. Y relax tiene todas las condiciones para dormirte, apagarte y que haya una transición al sueño bien rápida y sencilla. Eso es lo que buscamos del modelo farmacéutico, es productos fáciles de consumir, que estén concentrados y que estén dosificados de forma que la persona pueda consumirlos de una forma segura y que le den un efecto, el efecto que está buscando.
Usted viene de esa industria farmacéutica tradicional y ese enfoque de lo que fue NextGen, cuando se crea esta empresa como tal, obviamente usted tuvo mucho que ver en esto. ¿Qué otros elementos unieron y cómo fue que vino ese proceso de, ¿verdad?, de entrar en este lugar? Sí, tanto obviamente, ¿cómo fue un poco ese proceso? cuando ya tienes la visión de lo que quieres lograr en términos de productos y el modelo que quieres buscar, la segunda de eso es dónde nos vamos a establecer. Y cuando nosotros logramos conseguir este site, en realidad este site no difiere mucho del que puedes ver luego, que es el que está ahí al frente, era un edificio abandonado de Pritco. En mis tiempos de farma y de dar servicio a farmacéutica y a compañía electrónica, yo visité este site. Aquí yo vine hace como 20 y pico años cuando era un local de Westinghouse. Aquí se ensamblaban breakers y power supplies. Y cuando yo veo el edificio vacío, vengo con Carmen y el equipo obviamente de inversión, lo primero que pensamos, en realidad este edificio se puede convertir en farma por lo siguiente, porque lo que había era palomas, era el edificio abandonado, le faltaba una parte del techo, el piso estaba todo destruido y fuimos a ver otro donde estaba INX, que era una farmacéutica en Manatí, y cuando yo veo allí, pensando que estaba en mejores condiciones, encontramos que estaba en peores condiciones y regresamos. Aquí conseguimos 60.000 pies cuadrados, en un edificio de Pritco, y parte del concepto y la idea es volver a recrear el modelo que disfrutábamos de 936, que era el modelo farmacéutico de hace 20 o 30 años, donde tú llegabas a un site, lo reconstruías y lo convertías en un modelo farmacéutico. Y eso fue lo que hicimos aquí. En el caso, como tú dices, para lograr esa consistencia con el paciente y darle ese producto de calidad farmacéutica, me mencionaba la inversión que se ha hecho aquí en tecnología desde que empezaron. Háblanos un poco de cómo ha ido evolucionando. Mira, no hay forma de crear un negocio, una visión, y esto empieza como un startup, como puede empezar cualquier tipo de negocio. Mi base viene de Pharma, mi equipo de trabajo como Carmen viene del sistema de tecnología, y esto es un proyecto adicional del tipo de proyecto que nosotros manejamos. Necesitamos un inversionista. Nuestro primer inversionista, y al día de hoy continúa, básicamente lo que hizo fue confiar en nuestra capacidad de poder ejecutar y hacer esa primera fase, que fueron esa inversión original, que fueron 9 millones. ¿Qué nos permitió esa inversión? Crear la base de lo que sería el área de manufactura, el área de cultivo, configurar toda la parte de manufactura en extracción, que es un equipo bien sofisticado de CO2, y poder suplir el mercado básico de aquel tiempo. Recuerdo la primera vez y el primer cultivo fue diciembre 16 del 2016, hace 5 años, en estos días cumplimos los 5 años, y ese primer cultivo, que fueron como 18 o 20 libras, lo habíamos sembrado desde junio, que fue que nos dieron la preautorización para poder tener material verde. Y ese primer lote obviamente fue espectacular para nosotros. Cuando lo comparamos con los lotes de ahora, era un lote sencillo, eran 2 strains y lo que teníamos eran más de 300, 400 matas, pero nos sirvió para lo siguiente. El día 30 de diciembre del 2016 hicimos la primera entrega de cannabis en Puerto Rico bajo la orden del Estado. En mi propio carro, a las 3 de la tarde, mi primer cliente, que era THC, José Alexer, en Barceloneta, hizo la primera orden y salí a entregarle básicamente 1,5 libras, 2 libras. En mi carro, lo primero que empezó por mi mente, tengo licencia de transportación, tengo autorización para hacer transportación, no debe haber ningún problema. Y así fuimos y le entregamos la primera entrega. La segunda se hizo para Family, el dispensario Family que estaba en Tobalta. Y la tercera se hizo para nuestro propio dispensario que ya estaba aquí. Por lo tanto, ese día inició el cannabis medicinal en Puerto Rico con la entrega a 3 dispensarios del primer lote de cannabis que se tuvo conocimiento en la isla. Y la clave era que era el 30 de diciembre, se acababa el año y había que hacerlo de forma y manera que hubiera continuidad en la industria. Ese día estuvo el gobernador, en aquel momento Alejandro García Padilla, en estas facilidades, nos dio la autorización, se firmaron todos los documentos del Departamento de Salud y empezó la industria. Perfecto. Entonces, ahora mismo tú me dices, empezaron con, son 60.000 pies cuadrados, pero ¿cuánto, ahora mismo, cuántas fases estamos usando ahora mismo? Y algo que me dé un range de cómo ha ido evolucionando esa producción. Evolución de las dos versiones. Sí, esa primera inversión obviamente nos dio para, obviamente era una parte manual, era una... Y con acción completa, bueno, esa parte. Okay. Empezamos.
En la parte de que empiece esa segunda inversión. Esa segunda inversión. Esa segunda inversión. Federico, uno. El proceso de evolución de los 5 años nos ha llevado a hablar. Sí, durante el proceso de la evolución, esos 5 años, pues obviamente aquí pasamos por todos los retos posibles. Arrancamos con 1000 pacientes. 1000 pacientes fue lo que se había logrado certificar bajo el modelo de certificaciones que teníamos en aquel momento. Interesantemente, los pacientes de María, antes de María, pertenecían a un dispensario. Cuando tú te suscribías y tomabas tu licencia, tenías que regresar a ese dispensario que fue donde surgió la emisión de tu licencia, y eso obviamente creaba una serie de problemas, porque si el paciente vivía en la isla y sacó su licencia en San Juan, porque no había dispensario, tendría que venir siempre a San Juan para poder comprarla. Y todo eso funcionó hasta que llegamos a María, que fue el año siguiente. En el proceso de María, si algo bueno trajo María para la industria en el proceso de desarrollo, fue que la guía administrativa fue de que el paciente puede ir a cualquier dispensario, porque no todos los dispensarios después de María estaban abiertos. Y eso liberó obviamente al paciente de poder tener selección. Y eso es un punto bien importante, porque el paciente tiene opciones. Y la mejor opción del paciente es donde le guste, donde obtiene sus productos, donde está más barato, calidad, precio, donde tiene lo que él está buscando. Y eso nos permitió obviamente a la industria redoblar el esfuerzo, y durante María crecimos. A diferencia de otras industrias que fue terrible, la industria del cannabis surgió. Y al igual con la pandemia, al igual con los terremotos y todo, cada crisis ha sido para la industria una ayuda a poder desarrollarse y convertirse en lo que es una industria de servicios primarios a los pacientes. Una industria indispensable, como fuimos declarados durante el periodo de pandemia. En la consecuencia de la inversión, y tardamos 2 años obviamente en llegar a la segunda inversión, que fueron otros 9 millones, si sumamos obviamente ya vamos por 18 millones, con una inversión significativa, y eso es lo que conlleva, en la segunda inversión fue más enfocada en optimizar los procesos y las lecciones aprendidas de la primera fase. En la segunda inversión perseguimos optimizar cosecha, optimizar cultivo en términos del tipo de cepa y las expectativas que tenemos en esa cepa, optimizar las variables que hacen que un cultivo sea óptimo, temperaturas, los niveles de luz, los niveles de fertigación, que son los nutrientes, el manejo de la humedad, todo lo que tiene que ver con la parte de los controles CO2 para inyectar las plantas de forma y manera que esto crezca. El cultivador me decía que estamos obteniendo crecimientos de 1 pulgada por día en planta, y eso es súper significativo, que no lo habíamos visto antes. Nos fuimos el mejor tipo de luz en términos de LED, la más eficiente posible. Y todo eso lleva una razón, y es que en el modelo de desarrollo de la industria tiene que haber consistencia en los productos. Y eso es lo que no habíamos visto en una industria de cannabis, donde un paciente encuentra un producto que le funciona a su condición y puede regresar mes tras mes y conseguir básicamente el mismo producto en las mismas capacidades, con la misma consistencia de THC, con la misma consistencia en términos de terpenos. Y eso no se había visto en una industria informal de cannabis, porque es difícil hacerlo. Para eso tú tienes que estar en control de esas variables, tienes que planificar unas cosechas y tienes que asegurarte que esa cepa progresivamente te da el mismo tipo de resultado. Perfecto. En este momento, ¿verdad? Que cuando tú empezaste hace 5 años eran pocos los cultivos, ahora vemos una explosión, ¿verdad? De cultivos, la industria ha crecido. ¿Cómo se posiciona NextGen en esta fase de la industria, y cuál es su visión para el futuro? ¿Dónde se visualiza NextGen en los próximos años? Nuestra visión sigue siendo la visión de pionero. La visión de pionero es la visión del que tiene que romper molde, que tiene que explorar, que tiene que descubrir y hacer lo que nadie ha hecho. Si no lo hacemos, vamos a seguir al líder. Si no lo hacemos, vamos a perder esa posición que aspiramos de liderazgo, de ser los que estamos llevando la industria hacia el frente. Hemos asumido ese rol y lo hemos mantenido durante 5 años, de ser pioneros. Y en esta industria no es fácil ser pionero, romper molde, crear cosas nuevas, es un reto continuo. Ahora mismo estamos en un reto, digamos, de implementar la tecnología más sofisticada para crear los mejores productos para los pacientes. ¿Qué conlleva eso? Tenemos que dominar el PLC, que es el programador lógico, que sabe que a las 9 de la mañana las matas tienen que comer, y tienen que comer tanta cantidad de nutrientes, de forma que a las 11:30 viene un segundo wave, y hacerlo así varias veces durante el día. Eso en un proceso manual es totalmente difícil de lograrlo.
y más todavía si cada día tú estás ajustando los nutrientes y una vez estás viendo cómo la planta está respondiendo, obviamente se torna extremadamente complicado cuando tú tienes 11 cuartos de cultivo, cuando cada cuarto de cultivo puede tener 1.600, 1.700 plantas. Hacerlo manualmente es imposible y vas a fallar y vas a cometer muchos errores. Por lo tanto, la adopción de tecnología es la única alternativa para lograr la eficiencia y mantener los costos. ¿Por qué hay que hacer las inversiones? Porque lo que viene en la industria del cannabis para el próximo año y lo que sigue es una corrección en el modelo de costos. Y ya lo estamos viendo este año. Llegamos a un plató, llegamos a un punto donde los pacientes ya no crecen. Llevamos estancados más de 6 meses en 120.000 pacientes. Esto es un mercado cerrado que el gobierno lo ha trabajado con un mercado abierto en la irresponsabilidad y rayando la negligencia de la emisión de licencias. Dispensarios van a terminar sobre 300 dispensarios para 120.000 pacientes. Uno hace el cálculo rápido y te va a dar 400 pacientes por dispensario. Y 400 pacientes por dispensario, no hay forma que la industria pueda sobrevivir, porque ese pequeño dispensario que está en un pueblo o que está en la zona metropolitana o está bien localizado, llega el momento de que su base de pacientes se va diluyendo y si puede tener el promedio menos de 400 pacientes al mes, no va a ser los números. No le va a dar para pagar la renta, para pagar seguridad, para pagar los $20,000 de licencia que tiene que pagar cada año, que tiene que renovar, más el de seguridad, más la labor, más agua, más luz, más todas las cosas adicionales que llevan el costo de llevar un dispensario. Y si algo tenemos que ver en retrospectiva es que no escapamos a que el mercado surja esa corrección. Esa corrección de mercado nos va a llevar a que muchos de los dueños de dispensarios probablemente no están aquí en el próximo año o el de más arriba, porque los costos no lo van a poder superar. Hemos trabajado porque ustedes son suplidores de esos dispensarios. Sí, y esa es la parte que nos duele porque, y lo estamos viendo ahora, muchos de esos clientes ya tienen problemas y una forma de verlo es que se empiezan a atrasar en sus pagos de factura y empiezan a tener problemas en poder cumplir con sus obligaciones económicas porque en realidad la base de pacientes se quedó en un solo sitio y se expandió toda la competencia y solamente hay que ir a ciertas áreas de San Juan donde vas a ver básicamente 4 o 5 dispensarios uno al lado del otro y cuando los miras están todos vacíos. ¿Ya hay alguna solución a corto plazo que ustedes tengan? Bueno, una de las opciones sería aprovechar ya que el gobierno en su capacidad excesiva de emitir licencias sin control creó una infraestructura que para lo único que sirve es para un uso adulto. O sea, tenemos una infraestructura de uso adulto en un modelo cerrado de cannabis medicinal. Si el gobierno entendiera que ya estamos listos, en 5 años hemos madurado lo suficiente, no ha ocurrido ni siquiera un caso de un paciente en hospital en 5 años, con 120.000 pacientes, eso te dice mucho de la seguridad y la capacidad que tenemos todos los cultivadores y todos los manufactureros y el tipo de producto que le estamos llevando a los pacientes. Estamos listos para un uso adulto. Y finalmente, ¿cuántos empleados tienen ahora mismo? ¿Cuántos empezaron? Nosotros empezamos con 15, con 5. Éramos Éramos 5. por 90. Vamos por 90 en la operación de cultivo manufactura. Perfecto. ¿Y cuánto están produciendo más o menos también? Estamos entre las 500 y las 1.000 libras al mes. Ok, perfecto. Ok, claro, vamos entonces a hablar de lo que